Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Soy Laura Cesio y continuando con las líneas de presentación del profesor Canén sobre el Banco República y la Plaza Independencia, les voy a hablar del predio donde estuvo el Mercado Central, o mejor dicho, los mercados, como veremos, y que hoy se encuentra el edificio de la Cooperación Andina de Fomento, el Centro Cultural de Cinemateca y el bar Ubita Fun Fun. Para ello vamos a hacer un viaje al pasado de este sitio, que se ubica en la zona de encuentro entre la Ciudad Vieja y la llamada Ciudad Nueva. Este conflictivo encuentro entre dos tramas con diferentes direcciones no fue resuelto adecuadamente cuando se realizó el trazado de la Ciudad Nueva por parte de José María Reyes en 1929. La zona sur, donde se encontraba uno de los ingresos a la ciudad amurallada, el llamado Portón de San Juan, fue objeto durante mucho tiempo de diversas intervenciones. Muchas de esas manzanas no se concretaron de la misma manera que el resto del trazado de la Ciudad Nueva, como se ha visto en las clases anteriores, y se observa en este plano de Pedro Pico de 1846. Fue recién en las últimas décadas del siglo XIX cuando se ubicaron allí algunos edificios importantes de infraestructura, como el caso del Mercado Central que hoy nos ocupa, o el dique Maguá, como se ha visto en la clase sobre el centro de Montevideo. Tomamos el caso del viejo Mercado Central porque nos permite reflexionar en relación a las distintas formas de intervenir en el patrimonio y sobre todo a la forma de intervención más extrema e irreversible que se puede operar sobre una preexistencia, que es su demolición. En esta zona, el mercado no es el único caso, no es el único edificio que fue borrado de la memoria urbana. La ciudadela de Montevideo había permanecido hasta 1877 como una mole poderosa que ocupaba la mitad de la actual Plaza Independencia. A partir de su obsolescencia funcional como un reducto defensivo, fue sometida a una intervención que demolió sus bastiones, abrió sus caras, le adjudicó una nueva función de mercado público, denotando una apropiación pragmática que no formuló teorizaciones sobre la intervención en ese momento. Allí se puede apreciar en esta vista de la Plaza Independencia este momento del cual estamos hablando. En esta operación, la puerta de la Ciudadela fue trasladada a la UTU de Gonzalo Ramírez para volver a su lugar 80 años después. Más adelante en el tiempo también se demolió, en medio de un fuerte debate, la casa de Elías Gil, o la Pasiva, como se le conocía. Ambos ejemplos, el de la Puerta de la Ciudadela y el de la Pasiva, han sido tratados con mayor profundidad en otras clases. Aquí esta imagen lo que nos permite ver es el entorno antes de que se construyera el primer mercado central. Y allí, en el centro de la imagen, ver el Teatro Solís. Las intervenciones en este sector, incluyendo la demolición como una forma de actuar en la ciudad, nos permiten analizar la trayectoria del pensamiento patrimonial uruguayo en la larga duración, sobre todo porque hacen emerger el debate permanente que acompaña el concepto de patrimonio, porque toda intervención formula un juicio crítico hacia la arquitectura del pasado en la que opera. La dialéctica permanencia-cambio emerge en estos casos en relación a la oposición entre el valor de lo preexistente y el valor de lo nuevo como producto del presente. Es un debate que se desarrolla en dos planos dialécticamente vinculados: el del patrimonio como selección entre el elenco material que el pasado nos ofrece y el que atañe a la acción proyectual sobre esas preexistencias seleccionadas. En 1866, la Junta Económica Administrativa de Montevideo decidió la construcción de dos nuevos mercados para sustituir el mercado de la Ciudadela que recién hablábamos. Se construirían entonces el mercado del puerto y el situado en la manzana de atrás del Teatro Solís, para el cual se llamó concurso, que fue ganado por el arquitecto inglés Thomas Havers. El proyecto del mercado central se construyó y liberó de esa manera el espacio de la vieja ciudadela colonial donde funcionaba el mercado, permitiendo la ampliación de la Plaza Independencia, dando paso a un nuevo mercado de abasto para la ciudad, construido con ese fin específico.
Pero 60 años después de su construcción, empezó a observarse cierta decadencia en la situación del mercado. En ese contexto, en 1926, un joven arquitecto, Julio Vilamajó, realizó una propuesta para su revitalización. Su proyecto se basaba en un concepto amplio de monumento, definido no por una historia prestigiosa, sino porque entendía que el mercado era una manifestación de la cultura del pueblo. Se trataba de una intervención fuerte que transformaba la volumetría original y que actualizaba el mercado en higiene y tecnología. Proponía conservar y ampliar, proponía conservar y ampliar la plaza rodeada de pórticos en la cual diariamente se armarían los toldos de colores para ofrecer productos originales, uso que había desaparecido en ese entonces, convirtiéndola en un espacio inservible. La planta de la izquierda es la planta del mercado original, la planta de la derecha es la propuesta de Vilamajó, que como vemos conserva allí donde él coloca el texto del mercado alto, ese sector del edificio original. También ampliaba el edificio extendiéndolo sobre la manzana vecina en este sector de la parte inferior más allá de la calle Yerbal. En la parte alta ubicaba el mercado como un enorme hangar que contendría los puestos fijos donde se expenderían las mercancías que requerían una higiene y un manipuleo más complicado. Entre el mercado alto y el bajo ubicaba las instalaciones frigoríficas como un cuerpo de elevada altura en cuyo coronamiento se disponía una logia con frente al mar que antecedía a locales destinados para restaurantes. Aquí estamos apreciando un croquis donde don Julio coloca en la vista en el volumen cerrado, macizo, que constituye el sector de mayor intervención, donde ubica las instalaciones frigoríficas, a que hacíamos mención recién, y en la parte superior la logia de los restaurantes que miraban al mar. Desde el punto de vista formal, Vilamajó no pretendía mimetizarse con el neoclásico del edificio existente. Se ascribía al lenguaje neocolonial, que en ese momento era entendido como una arquitectura propia de América y como una manera de romper con los estilos del pasado, es decir, como una forma de modernidad, le imprimía la huella de su propio tiempo. Se podría decir que, admirando la tipología, el programa y la construcción original, a la vez que pretendiendo recuperar el mercado para el uso público, Vilamajó estaba manejando conceptos patrimoniales que aflorarán en nuestro país mucho tiempo después. En síntesis, hacía, por un lado, una propuesta de refuncionalización que integraba la función de mercado con nuevos usos, y por otro, proponía una intervención fuerte, de contraste estético, no mimética, que hacía distinguible su intervención respecto a la del soporte histórico. Todo lo cual estaba enmarcado en su concepción urbanística, que se apoyaba en que la ciudad debía crecer y modernizarse respetando sus valores históricos. Esta visión, que en 1930 afloró en el debate público que mantuvo con el arquitecto de los Campos en relación a la propuesta del plan regulador para Montevideo. Pero esta propuesta de Vilamajó para el mercado no tuvo eco, porque el pensamiento oficial no le adjudicaba valores al mercado. En 1937, cuando la Intendencia de Montevideo adquirió el Teatro Solís, realizó un proyecto urbanístico de neto corte moderno que incluía la demolición del mercado central y prefiguraba allí un nuevo volumen. El Solís, siguiendo ese plan urbanístico, fue reformado alrededor de 1943, pero el mercado siguió en pie, no se demolió. En 1945, 8 años después de haberse decretado la demolición, se produjo una revisión cuando la Intendencia de Montevideo decidió rehabilitarlo, considerando en ese momento que sus líneas arquitectónicas guardaban correspondencia con zonas inmediatas del viejo Montevideo, como el Teatro Solís y la Pasiva, y con su conservación
en un lugar que nucleaba actividades comerciales y arterias importantes de circulación, era ventajosa. Se proponía su restauración en base a documentos y la reformulación de la fachada sur, que no se planteaba en términos miméticos, sino que le imprimía una fisonomía moderna. Se operaba fuertemente en el interior y se conformaba un espacio exterior con enjardinados y mercados de flores, definiendo zonas amplias para la circulación. Pero un año después, en 1946, la Intendencia volvió a pensar en demoler el mercado para obtener un desagote del tránsito de la Ciudad Vieja. En este pensamiento está presente el pujante avance de la ciudad moderna que no podía detenerse por un edificio del pasado si éste no demostraba poseer caracteres excepcionales. Así, llegando a la mitad del siglo XX, en 1950, la Pasiva y el mercado todavía existían y junto al Solís definían la zona cercana a la Plaza Independencia. En este contexto se promulgó la Ley de Homenajes a Artigas, que dispuso la creación de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y fue la primera iniciativa en legislar concretamente en materia patrimonial. La selección del repertorio patrimonial emprendida por esta comisión estaba muy ligada a la idea de nación entendida como esencia. Lo que había que preservar del pasado eran los signos materiales representativos de la nación. En este marco de pensamiento se produjo en 1955 un debate académico respecto a la demolición de los arcos de la Pasiva. Dos arquitectos vinculados a instituciones patrimoniales de ese momento sostuvieron opiniones divergentes, ambas fundadas en profundos análisis historiográficos. Pérez Montero, que era vicepresidente del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, consideraba que debía impedirse la demolición de la Pasiva porque era la primera obra arquitectónica de importancia urbanística, porque formaba parte de la tradición arquitectónica de la ciudad y porque constituía uno de los escasos vestigios arquitectónicos de relativa monumentalidad que restan de nuestro breve pasado. Barofio, en cambio, como integrante de la Sociedad de Amigos de la Arqueología, exigía una mirada exenta de sentimentalismos para valorar el mérito y la finalidad de la conservación de algo cuyo único valor era ser parte incompleta de un plan urbanístico de singular significación, y recomendaba en base a ello su demolición. Finalmente, la Comisión de Monumentos Históricos, después de más de un año de estudio, eliminó la Pasiva de la lista de edificios a conservar. El antropomórfico Palacio Salvo, que denostado por la arquitectura renovadora y no valorado por las instituciones patrimoniales del momento, sin embargo fue adquiriendo el significado de monumento emblemático de Montevideo. Y así observaba triunfante la acción de la ya entonces denominada piqueta fatal del progreso, que demolía los arcos de la Pasiva. En 1957 se volvía a anunciar la demolición del mercado central, fundamentada esta vez en que no se adecuaba ni a las nuevas concepciones arquitectónicas para ese tipo de edificios, ni al conjunto edilicio de la zona, ni a las necesidades de la época actual. Este juicio denota el peso que tiene la apreciación estética en la selección del patrimonio, apreciación en este caso negativa hacia la arquitectura ecléctica del siglo XIX. Se decía que su sustitución por otro edificio más apropiado era pertinente. Léase, cuando se dice más apropiado, moderno. Monestier, arquitecto del Consejo Departamental de Montevideo, que por esos años también estaba realizando el proyecto de traslado de la Puerta de la Ciudadela a su lugar original, también proyectó el mercado moderno. En esta perspectiva se puede observar la primera propuesta que realiza Monestier, que sustituía por completo el viejo edificio y que por la inserción que planteaba, habilitaba a ensanchar la calle Ciudadela, permitiendo conectar la Plaza Independencia con la Rambla mediante una vía ancha, acorde a los principios urbanísticos modernos. Ante esta resolución, un núcleo de ciudadanos promovió un movimiento tendiente a la conservación de lo que quedaba en pie
del viejo mercado que cada vez se degradaba más. Estudiantes, profesionales, políticos y artistas, con finalidades distintas, fundamentaban la conservación en el plano sentimental unos, otros en el ámbito de los valores estéticos, otros en lo histórico, otros en la mera calidad documental del edificio. Esta defensa de la ciudadanía marca un cambio cualitativo en el concepto de patrimonio. Refería a un concepto que ya no se entendía como la esencia de la nación, sino a la nación entendida como una construcción permanente, ligada al concepto de identidad y construida por el consenso de múltiples actores. Pasaron algunos años y mientras se termina de construir el moderno edificio Ciudadela que estamos viendo en la imagen, en 1964 se solicitó la opinión académica del Instituto de Historia de la Arquitectura, que se realizó en dos instancias. La primera fue elaborada por el arquitecto Álvarez Lenzi, que entendía conveniente su conservación, reconociéndole valores formales, valor de tradición, relacionándolo con la escasez del acervo uruguayo y entendiendo que no aparejaría problemas para un desarrollo futuro de la ciudad. El segundo informe del Instituto de Historia, realizado por la arquitecta Otilia Muras, agregaba al de Álvarez Lenzi algunas puntualizaciones reductivas. Señalaba que el mercado había tenido valor histórico cuando era parte de un sistema de obras para el abasto de carnes de Montevideo, y que había perdido ese valor una vez caído ese sistema. También en el informe se estudiaban las características formales y técnicas del mercado, concluyendo que no había sido diseñado por un arquitecto reconocido, que su estructura metálica era de segundo orden, que su envolvente de mampostería presentaba solo ciertos valores plásticos. El Instituto de Historia concluía que desde el punto de vista de la historia de la arquitectura de nuestro país, el edificio presenta algunos valores por los que resultaría conveniente su conservación, pero que al no ser excepcionales, no bastan por sí solos para ser considerados prevalentes en relación con problemas actuales de técnica urbana. El Instituto de Historia de entonces, adscripto a un enfoque teórico renovador, exigía a un edificio del pasado condiciones excepcionales para su conservación. Si no respondía a estas exigencias, no tenía los atributos suficientes como para frenar un plan urbanístico moderno. A pesar de esta segunda opinión del IHA, respondiendo a otras gestiones realizadas en su defensa, el Consejo Departamental de Montevideo revocó el decreto de demolición. En base a estas premisas, en 1965, Monestier reformuló su primer proyecto, haciendo uno nuevo que conservaba parte del viejo mercado para actividades culturales. Ambos edificios, el viejo, que queda en la parte norte, y el nuevo, en la parte sur del predio, quedarían conectados por una plaza multifuncional. Se conjugaba en este proyecto la preservación y revitalización de un edificio del pasado con la creación de un elemento urbano dinámico donde armonizaban funciones comerciales, artísticas y culturales. El proyecto del conjunto se definía como una intervención por contraste. Cada edificio era portador del lenguaje y significado de su propia época, y la riqueza del conjunto radicaba en ese diálogo histórico. En ese sentido, se asimilaba en conceptos, aunque no en lo formal, a la propuesta que realizó Vilamajó en 1926. Pero la idea de demoler el viejo mercado seguía firme en las autoridades, que tenían proyectado abrir una ancha vía que uniera la Plaza Independencia con la Rambla. Otra vez, las cuestiones urbanísticas priman sobre las patrimoniales. Se creó así una comisión asesora que, después de haber estudiado los anteproyectos y los informes de las distintas oficinas técnicas municipales, por unanimidad recomendó a la Intendencia en agosto de 1966 la demolición, fundamentada en aspectos urbanísticos. El acceso directo a la Rambla, que facilitaba la conexión de la Ciudad Vieja con el resto de la ciudad, la posibilidad de crear áreas de estacionamiento, la promoción de la renovación edilicia, la eliminación del obstáculo que significaba el mercado para dar espacio al edificio
que iba a ser la sede del Poder Judicial. Justamente este edificio había sido objeto de concurso y, como se puede apreciar en esta perspectiva, que es la del primer premio del concurso, aún existía en ese momento el viejo mercado y su volumen invadía el espacio en el cual se pretendía ampliar la calle Ciudadela. Monestier, ante este informe de la comisión, argumentaba a favor de su nuevo proyecto, diciendo que decidir entre la conservación del mercado o la construcción de una nueva vía era un problema de jerarquización de valores, y que el valor no está tanto en lo que el mercado es actualmente, sino en lo que puede llegar a ser, decía Monestier. Pero la demolición comenzó implacablemente y la opinión pública salió a manifestarse por la defensa del mercado. Los artistas, especialmente, realizaban muestras abiertas para dar fe del dinamismo del proyecto. En un artículo del diario Acción de 1966, Julio María Sanguinetti comentaba esta foto y decía: el pórtico del viejo mercado destaca su belleza neoclásica sobre la lámina de vidrio y aluminio del edificio Ciudadela. Dos estilos, representativos de dos concepciones de la vida y del arte. Ese encuentro dialéctico es el fundamento del quehacer de arte colectivo que es una ciudad. Diálogo este que hay quienes quieren impedir, tirando abajo una de las más importantes obras de la vida civil montevideana en el siglo XIX. Los que abogan por la demolición son los mismos que no entienden la conservación del pasado, porque tampoco entienden los tiempos que corren y las pujantes realizaciones del arte contemporáneo, continuaba diciendo Sanguinetti. El Palacio Salvo seguía siendo testigo del destino trágico de sus vecinos, mientras se construía el moderno mercado, la Pasiva y el viejo mercado fueron desapareciendo de la memoria histórica de la ciudad. El viejo mercado fue sustituido por el proyecto de Monestier y en el lugar de la Pasiva se comenzó a construir el Palacio de Justicia, cuya obra estuvo detenida décadas y el proyecto fue reformulado por lo menos 2 veces. Como se ve en esta imagen, el mercado moderno consistía en un bloque compacto que además de mercado albergaba también un restaurante, oficinas municipales, entre otros destinos. Donde el proyecto de Monestier mantenía parte del viejo mercado, ahora se dejaba un espacio abierto hacia el norte, de espaldas, digamos, al Teatro Solís. La vida de este nuevo edificio fue más corta que la del anterior y la zona empezó a degradarse, el edificio comenzó a tener problemas de mantenimiento y de uso, que se sumaban a cierta falta de identificación por parte de la comunidad. Así el mercado moderno llegó al siglo XXI, momento en el cual la zona es objeto del proyecto urbano de detalle Acceso Sur o proyecto Reconquista, en el marco del Plan de Ordenación, Protección y Mejora de la Ciudad Vieja. Se pretendía reconfigurar un sector urbano tradicionalmente conflictivo, como hemos visto, saldar algunas cuentas pendientes, como ha señalado el profesor Gómez en la clase sobre el centro, con el objetivo de crear un nuevo polo cultural en la zona. Es interesante observar que en este plan se preveía para el mercado un uso preferentemente comercial, digamos recreativo, gastronómico, turístico. Asimismo, tenía asignado un grado de protección 2, es decir, para el inventario patrimonial se trataba de un edificio que solo puede ser modificado conservando, mejorando su relación con el ambiente y manteniendo sus elementos significativos. En 2009 se terminaron las obras del Palacio de Justicia, que pasó a ser la sede del Poder Ejecutivo. Y el Teatro Solís fue sometido a un proceso para su rehabilitación integral basado en la investigación histórica para adaptarlo a las exigencias de un teatro contemporáneo y potenciar sus aspectos patrimoniales. Este proceso fue largo, dificultoso y debatido, pero concluyó con éxito. Y vale la pena leer las reflexiones de Mariano Arana al momento de su reapertura. Decía Arana: a cada generación, cada sociedad,
le corresponde interrogarse a sí misma e interrogar al pasado para encontrar en él las respuestas a los aciertos y a los desafíos del inmediato futuro. Vana pretensión la de procurar las reglas universales, determinar los absolutos, las atemporalidades, predefinir los protagonistas. La idea de patrimonio encierra de por sí la relatividad de la valoración y la relatividad del tiempo. Mientras el edificio del Mercado Central, que había sido proyectado por Monestier, permanecía prácticamente abandonado. En 2012 se realizó un concurso para destinarlo a un programa mixto de oficinas para sede de la Corporación Andina de Fomento, estacionamientos, cinemateca y el tradicional bar Ubita Fum Fum, que se había abierto en 1895 adentro del viejo mercado. Un primer problema para los proyectistas que las bases del concurso no resolvían fue la decisión de qué hacer con el viejo edificio, es decir, con el edificio existente, el moderno Mercado Central, que era, como hemos visto, básicamente un prisma de hormigón armado de 3 niveles de altura. En las propuestas para el concurso había desde quienes demolían el edificio hasta quienes conservaban partes de él. El proyecto ganador propuso mantener la estructura de hormigón armado, que por su geometría y flexibilidad, con algunas modificaciones, era adaptable a la nueva propuesta. Aunque efectuó una operación de envoltura, por la cual esa permanencia quedó prácticamente invisible, desde un punto de vista conceptual, era una apuesta proyectual de memoria histórica. Otro problema que resolvió acertadamente el primer premio fue el de compatibilizar los requerimientos de la CAF con los de un centro cultural como el de Cinemateca y un lugar para actividades de esparcimiento nocturnas como el de Fum Fum. Para ello, partió el edificio en dos sectores, dejando un espacio público, una especie de plaza en el medio. Si bien este espacio fue concebido como una plaza de acceso a todo el complejo, finalmente y por pedido de la CAF, cada uno de los sectores tiene un acceso ubicado en distintos lados de la manzana, aunque desde la plaza es posible hacer un recorrido hasta los mismos. La materialización del volumen de la CAF es más liviana, vidriada, transparente, mientras que en el otro volumen predomina el hormigón visto y es más macizo. La unidad de conjunto está determinada por el gesto de colocar una especie de cinta que recorre todo el primer nivel del edificio y le da la vuelta con una malla que a su vez le da una expresividad contemporánea al edificio. Desde el punto de vista urbano, el edificio actual dialoga con las distintas escalas y formalizaciones de los edificios linderos en una complejidad estimulante, según los propios autores, y una interesante apuesta de suma de época. Luego de haber recorrido los vaivenes de este sitio, con una historia de más de 150 años, que nos permitió ver cómo el asunto de la intervención en edificios del pasado está estrechamente vinculada a la intervención en la ciudad existente, es posible vislumbrar algunos aspectos permanentes del debate sobre cómo operar con las preexistencias. Entre ellos podemos mencionar la interpretación y valoración de la arquitectura del pasado, o sea, de las preexistencias, el grado de confianza hacia la arquitectura del presente, las valoraciones estéticas, las apreciaciones científicas y sentimentales, tanto políticas como técnicas, como de la sociedad en su conjunto, la tensión entre la permanencia y el cambio, la tensión entre las ideas urbanísticas y el patrimonio. Las distintas ideas de patrimonio, aceptando que no se puede preservar todos los signos del pasado, determinan aquellos materiales que hay que conservar, aquellos que hay que conservar pero se debe intervenir en ellos, y los que no merecen ser conservados y pueden desaparecer. Pero el problema de la selección y de cómo actuar sobre ella parece no admitir fórmulas fijas. Quizás sea interesante terminar con una preocupada reflexión de Lucchini sobre este tema.
en el que denota su necesidad de excusarse por no haber defendido el mercado central cuando era director del Instituto de Historia, que hizo los informes que dieron pie a su final demolición. Decía Lucchini: ¿cómo se hace para determinar no los edificios que tienen valor histórico, ya que esto sería muy fácil hacerlo, sino los edificios que tienen un valor artístico indudable? En esto hay un valor absoluto y un valor relativo. A mí me parece que defender un edificio viejo por el hecho de ser viejo es un error absoluto. Y refiriéndose a la ley 14.040, decía: de nada vale que se establezca una ley que pretenda proteger a los edificios históricos o de valor artístico, porque siempre surge la dificultad de determinar cuáles son los edificios que, a pesar de tener cierto valor, deben en determinado momento desaparecer. Tal vez la solución, terminaba pensando Lucchini, estaba en la educación de la gente para, a través de ella, crear el clima necesario para defender ciertas obras cuando fuera el momento oportuno. También nos podemos preguntar, junto a Mariano Arana, cuál es el estado o el momento más válido de un monumento. Quizás la respuesta esté en una arquitectura que no desconozca el pasado y responda al juicio de Francisco de Gracia, que continuar la historia significa hacerlo nuevo con absoluta contemporaneidad, pero aceptando que el material histórico de nuestra memoria se va a entrecursar en el proceso. Muchas gracias por la atención, no salgas, y si tenés dudas, comunícate con nosotros a través de la plataforma EVA. Nos vemos en Zoom el lunes a las 20 horas. Quédate en casa.